Abordaremos el capítulo de la cicatrización de las heridas quirúrgicas, el cual será desarrollado en tres partes: la cicatrización del tejido blando, la del tejido óseo y la del alvéolo post-extracción. En esta primera parte, los objetivos serán recordar los procesos de la cicatrización biológica de los distintos tipos de herida de los tejidos blandos que integran y complementan la función de la cavidad bucal. Veremos cómo el cirujano puede modificar la evolución natural de una herida en tejidos blandos según lo que convenga a la estrategia planificada. En cuanto a la técnica quirúrgica, enumeraremos los recursos con que cuenta la cirugía bucomaxilofacial para optimizar la cicatrización. Y también describiremos las complicaciones habituales que pueden acontecer durante el proceso de la cicatrización de la herida en tejidos blandos. La capacidad de cicatrizar las heridas es requisito para la supervivencia de todo organismo vivo. En esta extensa herida en piel, podemos apreciar que la reparación lleva un periodo prolongado de cicatrización, la cual puede no conseguir devolver completamente las estructuras tisulares originales. Cicatrización se define como la restitución de los tejidos afectados mediante un reemplazo completo y sin secuelas, o bien con una zona de fibrosis llamada cicatriz, considerada un defecto de la cicatrización cuando es permanente. Se lleva a cabo a través de los procesos de regeneración, que es la cicatrización ideal, ya que restituye sin secuelas los tejidos afectados, reemplazándolo por estructuras iguales a las originales. O en su defecto, la reparación, que es cuando no se renuevan los tejidos afectados en su totalidad y son reemplazados por tejido fibroso cicatrizal. En el área bucomaxilofacial, los defectos pueden derivar de traumatismos, infecciones, anomalías congénitas o adquiridas y resecciones quirúrgicas. La capacidad regenerativa de los tejidos bucales y peribucales es muy variable. Los epitelios, el corion y el hueso regeneran fácilmente. El músculo estriado y las glándulas salivales reparan de forma más lenta y dificultosa, mientras que las células nerviosas carecen de actividad regenerativa. Según el tipo de herida, la cicatrización biológica de los tejidos blandos puede llevarse a cabo por una de dos formas. La cicatrización primaria, o por primera intención, ocurre en heridas cortantes o incisas, cuando los bordes entran en contacto sin tensión en todos sus planos espontáneamente, o a través de los recursos de la síntesis. No requiere gran formación de tejidos. La cicatrización secundaria, o por segunda intención, ocurre en avulsiones, abrasiones y extirpaciones. Requiere una importante proliferación de tejidos y puede no reparar a la forma original. La cronodinámica del proceso de cicatrización de tejidos blandos por primera intención se desarrolla en tres fases: inflamatoria, proliferativa y de remodelación. Son procesos rápidos que resuelven en una semana. Siempre el comienzo del proceso cicatrizal será la formación del coágulo. En la fase inflamatoria, el coágulo se adhiere a los bordes y cierra inicialmente la herida. La superficie se cubre en las primeras horas, en piel se endurece formando una costra y en mucosas húmedas será una pseudomembrana blanda y superficial. Aparecen zonas de necrosis en los bordes del tejido lesionado, con movilización leucocitaria alrededor de la incisión, que entre el tercer y el quinto día dan origen a los macrófagos que comienzan a reabsorber el coágulo. En la fase proliferativa
hay mitosis endoteliares de los capilares adyacentes que forman brotes vasculares. Aparecen los fibroblastos, células mesenquimáticas originadas en la adventicia capilar, responsables de sintetizar el colágeno, que sustituye al tejido de granulación por tejido conjuntivo. Aumentan las mitosis en los bordes epiteliales a ambos lados del coágulo, que se unen cuando éste completa su reabsorción, a cargo de los macrófagos del conectivo subyacente. Es el tejido de granulación. Entre los 5 y 8 días comienza la fase de remodelación. El brote epitelial se remodela y maduran las fibras colágenas, completándose una curación sin secuelas. La cronodinámica del proceso de cicatrización de los tejidos blandos por segunda intención tiene las mismas etapas, pero con procesos de mayor magnitud y duración. Ocurrida la eliminación de un sector de piel o mucosa, comienza la fase inflamatoria. A la inmediata formación del coágulo le sigue una respuesta vascular y celular a la injuria. Sobre este coágulo se organiza la red de fibrina que cubrirá la superficie conectiva expuesta, atrapando la sangre superficial con abundante exudado fibroleucocitario, que migra hacia la superficie de la herida. Son plaquetas y leucocitos polimorfonucleares fagocitarios, compuestos por granulocitos neutrófilos y eosinófilos, linfocitos y macrófagos. A la vasoconstricción inicial le sigue una vasodilatación que permite la salida de plasma y de leucocitos polimorfonucleares fagocitarios por diapedesis, fenómeno por el cual la célula se escurre a través de diminutas brechas del endotelio vascular. En la mucosa el coágulo permanece húmedo y la pseudomembrana superficial que aísla y protege a los tejidos subyacentes en estas heridas de mayor superficie es más vulnerable a los movimientos y a los agentes físico-químicos que la costra. Las heridas con pérdida de sustancia en boca requieren un reposo mayor que en la piel. A los 2 o 3 días hay una reducción en el tamaño de la herida por contracción de los tejidos injuriados, sobre todo si fueron incluidos fascículos musculares. Al 5.º día comienza la fase proliferativa, caracterizada por la reparación endotelial y conjuntiva. Se reducen los procesos exudativos y aumentan los proliferativos, con producción fibroblástica y angioblástica, para generar al tejido de granulación, que ocupa el lugar del tejido perdido. La reparación epitelial sucede con una veloz proliferación y migración de células epiteliales que cierran la herida. Este proceso requiere de un plano de soporte submucoso o subcutáneo conjuntivo. Los cordones celulares provenientes de las células basales del epitelio se funden para cerrar la herida. La reparación conjuntiva se produce por proliferación de fibroblastos que desde las primeras horas del trauma empiezan a sintetizar el colágeno. La agregación del colágeno forma microfibrillas que se organizan en haces que conforman las fibras maduras. La migración y proliferación del tejido conectivo subyacente soporta al tejido de reparación cicatrizal que madura y se reorganiza. Por último, a partir de la segunda semana comienza la fase de remodelación, con un proceso de contracción tisular. En la mucosa bucal los fibroblastos son sustituidos por fibromioblastos, caracterizados por su capacidad contráctil. La encía queratinizada carece de fibromioblastos y por ende de capacidad contráctil. Hay un remodelado y reorganización de las fibras de colágeno que finalmente maduran apiñadas entre sí alrededor de la 7ª semana.
Normalmente, la cicatriz comienza a desaparecer a los 2 meses, pero como todo proceso biológico, su duración es variable. Cuando esta herida deja una cicatriz después de 6 meses, se considerará un defecto de reparación. Esta cicatriz posquirúrgica en la región cervical, que persiste más allá de los 6 meses, es una complicación de la cicatrización de los tejidos blandos. Tanto la cicatrización hipertrófica como la queloide son defectos por exceso de la cicatrización de la piel como respuesta hiperproliferativa del tejido conectivo frente a diferentes estímulos, entre los que se incluyen infecciones, traumatismos cutáneos, cirugías, quemaduras, enfermedades cutáneas como el acné y la varicela, y heridas, incluso menores, como son los piercings y los sitios de vacunas. Hay una predisposición genética hereditaria de padres a hijos. También influye la raza. Las personas de tez oscura son más propensas. Cuanto más joven sea el paciente, más tendencia a desarrollar marcas hipertróficas. Los queloides son más frecuentes en personas menores de 30 años. La localización de las heridas también influye. La espalda y el pecho son sectores que tienden a separar los bordes de la herida y a producir hipertrofias. También influye la profundidad de la lesión. Cuanto más superficial sea la herida, mayor posibilidad que la cicatriz desaparezca. Aunque las cicatrices hipertróficas y queloides presenten características similares, como su gruesa textura, ya que se trata de un exceso en la producción del colágeno en el proceso de la cicatrización, no son lo mismo y tienen rasgos que permiten distinguirlas. La cicatrización hipertrófica puede ser de un color rosado subido o pálido. Se mantiene elevada justo encima de la herida o lesión que la produjo, nunca irá más allá. Mientras que la cicatriz queloide, en cambio, sobrepasa los límites de la herida, creciendo sin control sobre el tejido sano. Tiene un color más oscuro, rojo, violáceo, incluso púrpura, y puede producir picazón. Además de su connotación estética, los queloides pueden limitar la movilidad. Las cicatrices hipertróficas pueden estar inflamadas o elevadas durante meses o incluso años, pero con el tiempo pueden volverse más planas y disimuladas. El queloide, en cambio, no se aplana ni se hace menos visible. Si la cicatrización deriva en queloide, la piel no volverá a su estado normal. La palabra queloide significa con forma de pinza de cangrejo en griego y es una lesión exclusiva de la piel. No aparece en mucosa bucal. Todo paciente que opte por una cirugía electiva debe recibir información sobre la posibilidad de poder desarrollar este defecto de cicatrización. El tratamiento por resección quirúrgica, tanto de las cicatrices hipertróficas como queloides, no es recomendable, ya que pueden provocar una cicatriz peor que la inicial. El uso temprano de corticoides como preventivo en aquellos pacientes con antecedentes mejora el pronóstico. La correcta técnica de sutura, sobre todo no excederse con la tensión al momento de anudar los puntos, es una medida fundamental para mejorar la cicatrización. Otros recursos preventivos son la compresión con vendajes húmedos o de silicona, así como la crioterapia, láserterapia y radioterapia. Por el otro lado, las cicatrices atróficas son fallas de cicatrización por defecto de soporte del tejido conectivo, típicas en cuadros de acné y varicela. La mucosa bucal y la encía queratinizada responden de forma similar, pudiendo reparar
en exceso o defecto. Al planificar incisiones del tejido gingival en sectores de exposición, se debe tener en cuenta esta posibilidad. Los colgajos que no involucran el margen gingival resuelven el eventual problema de una cicatrización defectuosa. Veremos ahora cómo, según la estrategia que convenga en cada caso, el obrar quirúrgico del cirujano puede modificar la intención biológica establecida para la cicatrización de los tejidos blandos. En ocasiones, una herida que cicatrizaría por primera intención puede quirúrgicamente guiarse por segunda. Ejemplo de esta situación es la herida incisa con que se drena un absceso que espontáneamente cerraría en minutos. En el caso de esta mujer de 79 años que presenta una colección purulenta en un ganglio linfático, cuadro denominado adenoflemón, además de identificar y remover la causa de la infección, el tratamiento consiste en avenar la colección y mantener un drenaje de látex durante algunos días. Este drenaje impide la cicatrización de la herida incisa, transformándola en una herida con pérdida de sustancia, prolongando así la posibilidad de expulsar el material purulento. En ocasiones, una herida que cicatrizaría por segunda intención puede quirúrgicamente guiarse por primera. Ejemplo de esta situación es el caso de una exodoncia que dejaría una comunicación de la boca con el seno maxilar. En este caso se trata de un varón de 67 años que presenta restos radiculares de un primer molar superior que involucran el piso del seno maxilar con probabilidad de generar una comunicación entre la boca y el seno maxilar a través del defecto que genera la exodoncia. De no corregirse, la comunicación puede hacerse permanente, derivando en una fístula bucosinusal de carácter crónico. La estrategia, por lo tanto, es realizar la exodoncia y una plástica de la comunicación bucosinusal, que es un cierre borde a borde de la herida post-exodoncia a través de un deslizamiento de los tejidos blandos. Este cierre quirúrgico, por primera intención de una herida con pérdida de sustancia, previene la patología sinusal emergente. El tratamiento de los pacientes con fisura labio-alveolo-palatina es otro ejemplo de cómo la cirugía bucomaxilofacial puede cambiar la intención de la reparación biológica. Esta bebé presenta un defecto genético en la continuidad del labio superior llamada fisura labial o comúnmente labio leporino. Se realiza un cierre quirúrgico a través de deslizamiento de colgajos. Con este resultado, al mes y a los 8 meses, que corrigió quirúrgicamente el defecto de los tejidos, transformando la pérdida de sustancia en una herida incisa que al devolver la continuidad del labio permitirá una correcta succión. En los quistes maxilares con diagnóstico certero por anatomía patológica, el tratamiento convencional es la extirpación. Sin embargo, cuando existe compromiso de los elementos anatómicos vecinos, como el daño al nervio alveolar inferior en este caso, existe una forma alternativa de tratamiento que consiste en alterar la intención de cicatrización por primera a segunda intención quirúrgicamente. La evidencia demuestra que, ya que los quistes inflamatorios crecen expansivamente debido a la presión del líquido que la propia membrana genera, si se coloca un dispositivo que permite a este líquido drenar de forma continua y permanente, descomprimiendo el proceso, el quiste no solo deja de crecer, sino que comienza lentamente a reducir su tamaño, pudiendo ser extirpado posteriormente con un tamaño menor que no represente un riesgo de daño a las estructuras vecinas. Esta paciente, de 52 años,
presenta un quiste mandibular como el mencionado, con un riesgo confirmado en el estudio de imagen tridimensional de posible daño al nervio alveolar inferior. No acepta el riesgo de parestesia del nervio y opta por la biopsia y descompresión en caso de tratarse de un quiste. Al realizar la toma de la biopsia incisional para anatomía patológica, se provoca una herida con pérdida de sustancia en la continuidad de la membrana quística. Si bien provoca una descompresión momentánea, esta herida comenzará a cicatrizar inmediatamente, a menos que se modifique la intención biológica colocando un dispositivo que permita mantener este efecto descompresivo durante meses a través de un abordaje mínimamente invasivo al que no se le permite cicatrizar. En este caso, esta válvula con anclaje dentario, en el plazo de un año, logró reducir el tamaño mediante un proceso descompresivo, apartando al quiste del nervio, al cual observamos rodeado de nuevo hueso, permitiendo la extirpación diferida, sin daño nervioso y con menor morbilidad en general, logrando incluso recuperar la pieza dentaria. La restauración de la integridad del tejido blando, sea iniciada por trauma o cirugía, es una respuesta filogenética primitiva pero esencial de defensa de cualquier organismo. El organismo injuriado solo sobrevivirá si logra reparar rápida y efectivamente. Esta respuesta reparadora dependerá inicialmente de cuál es el tipo de tejido involucrado y de la naturaleza de la disrupción tisular. Hasta aquí la cicatrización de los tejidos blandos. En la próxima presentación estudiaremos la cicatrización del hueso. Pasaremos entonces a las conclusiones. La biología de la cicatrización de los tejidos blandos es un proceso complejo del cual solo tenemos una comprensión general. Para lograr una regeneración completa de tejidos funcionales deben ocurrir muchos procesos anatómicos, biomecánicos y bioquímicos interrelacionados de una manera bien orquestada. Queda mucho por aprender sobre las vías de regeneración tisular. Si conocemos los tiempos establecidos por la biología del proceso de cicatrización de los tejidos blandos del área bucomaxilofacial, podremos prever su comportamiento. El cirujano puede, por conveniencia, cambiar el curso cicatrizal que espontáneamente el organismo hubiera efectuado. La cirugía brinda recursos reconstructivos que pueden facilitar e incluso mejorar la cicatrización de los tejidos blandos.